Los que se fueron vivirán para siempre. Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Fahrenhaus. Nuevo Cherry Tigo 7 Pro, superior en todos los sentidos. Con el respaldo de Corporación Maresa. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando la revista de opinión Democracia, viernes 30 de julio del 2021. Sí, el último día de trabajo del mes de agosto, con algunos temas, ¿no? Perdón, de julio. Vamos a iniciar agosto. Gracias, Diego. Sí, es el último día de trabajo del mes de julio y ya iniciamos de inmediato agosto. Pasaron los días. Dos temas que están tratándose y que yo creo hay que resolverlos. Hay una disputa de subrogación en la Defensoría del Pueblo. La Fiscalía debería actuar, debería ser la que responda. Yo diría el Consejo de Participación Ciudadana, al haber puesto en discusión el nombramiento o la subrogación de Tania Castillo, y la otra, el haber estado en ejercicio del cargo de la doctora Zaida Rovira, yo diría las dos son funcionarias del doctor Carrión, y esa Defensoría del Pueblo en manos del doctor Carrión, que está detenido ahora, tiene que ser reorganizada. Esta disputa lo que demuestra es justamente aquello. Es casi lo que nos ha pasado en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo también, y ahí en la Defensoría hay gente que ya ha hecho carrera, que podría ayudar a defender la institucionalidad. Las dos doctoras, Tania Castillo y Zaida Rovira, deberían hacerse a un lado. O sea, si es que algo debería pasar en la Defensoría del Pueblo,
es no tener a ese equipo de gente que ha llegado con el doctor Carrión. La doctora Rovira ha cambiado y conversábamos el otro día con el doctor Castillo, justamente con el doctor Castillo Maldonado, que era el representante de la Defensoría en Galápagos, esa remoción a un grupo, el cálculo, la estructuración, de inmediato la cooptación institucional. No, señores, así no funciona esto. Las dos doctoras, ¿será la Fiscalía la que debe resolver? Parecería que no. Y un tema que sí lo vamos a tratar ahora, que va a ser la aplicación de la Ley de Protección de Datos. Está pendiente el nombramiento que generaba. Algunos decían otra estructura más, ¿sí? Una superintendencia para la protección de datos. Eso lo vamos a tratar ahora por el tema de la declaratoria de emergencia de la CNT. ¿Qué se hizo? ¿Qué se dejó de hacer? Y ahora viene en cambio lo otro, esto de revisar la prisión preventiva para evitar el hacinamiento. Choca con algunas cosas esta propuesta, pero y para eso hemos invitado al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, además de haber sido legislador, catedrático universitario. En realidad siempre vale la pena, no porque el doctor Gustavo Medina necesite, sino recordar por qué se recurre al criterio y a la opinión de gente tan valiosa como el doctor Medina y también el doctor Gonzalo Realpe, que en sus luchas y en su ejercicio profesional tienen visiones que nos van a ayudar a entender la propuesta y a confrontar las cosas que pueden pasar. Así es que a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Medina, doctor Realpe, bienvenidos, buenos días. Doctor Medina, a primera vista, esta propuesta de que se podría, si es que se ejecuta, 5,000 personas podrían, hombres y mujeres, podrían salir de las cárceles si se ejecuta lo propuesto por el gobierno nacional, o sea, esta revisión de la prisión preventiva. Quizá a lo mejor los que ya han cumplido y si ya cumplieron la sentencia, así. Así a primera vista, doctor Medina, ¿es una propuesta viable? ¿No genera aquello de que después viene la disputa de quiénes podrán salir? ¿No serán los primeros en salir, los buscarán nuevamente, que a veces no se puede terminar? Y digo los buscarán porque ahí hay una estructura jurídica. Estamos viendo que para defender el cargo de alcalde, los operadores del doctor Yunda, los operadores jurídicos, han hecho cosas como falsificar incluso documentos para ingresar esa documentación que le permitió tener lo que ahora ya está resuelto, por suerte, ¿no? Pero eso es un tema de justicia, choca con los jueces, choca con la fiscalía. La propuesta, doctor Medina, bienvenido, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Primero permítame agradecerle por la invitación y por sus conceptuosas expresiones. Un placer participar en este espacio con el colega doctor Realpe. En lo que hace a su inquietud, el hacinamiento penitenciario ha hecho que se expongan varias ideas en torno a bajar el nivel de hacinamiento. Una de esas medidas es la que usted acaba de señalar. Claro que podría ser adecuada siempre que se sea riguroso en la aplicación de las normas en orden a que medidas de esta naturaleza no vayan a favorecer a quienes no la merecen a título de descongestionar las cárceles. Desde luego, no solamente las cárceles, los centros de detención están abarrotados por esa razón. Hay muchas otras razones, entre ellas ligeramente quiero exponer aquella que se refiere a que el país virtualmente ha sido tomado por el narcotráfico y el crimen organizado.
Sí, y entonces ahí, señor doctor Realpe, si bien este es el panorama general, y yo decía del ejercicio profesional, y usted ha tenido casos políticos, como también los otros casos que diríamos, entre comillas, normales, ¿no es cierto?, de ciudadanos que acuden, pero algunos, y el día de ayer nos decían, en la reflexión de esto, hay un delito de pobreza, hay unos delincuentes que llegan, pero justo son esos, ¿no?, los que les detienen, van a la policía les lleva, la fiscalía hace y tienen una rueda giratoria, entran y salen de inmediato porque los jueces les retiran. ¿Cómo lo ubicamos esta propuesta? Como dice el doctor Medina, habrá que ver quiénes cumplen, qué deben cumplir. ¿Cómo explicamos que 5.000 personas que están en la cárcel, que puede ser legítimo? Pero claro, esto genera una inquietud. Doctor Realpe, bienvenido, buenos días. Señor Rocha, muy buenos días. Al doctor Gustavo Medina, un saludo y un placer compartir con él esta entrevista. El problema carcelario en el Ecuador es un problema muy delicado, un problema que tiene que ver con soluciones endémicas, es decir, propias de las cárceles ecuatorianas, es decir, los mismos ecuatorianos tenemos que resolver estos problemas y no copiar recetas extranjeras. Mire usted que el anterior director de la SNAI, el director general de las cárceles, era un general de la policía en servicio pasivo. Actualmente, los directores de las cárceles, de todas las cárceles del país, de las más importantes cárceles del país, son coroneles en servicio pasivo. Yo pregunto, sin menoscabar el excelente trabajo que hace la policía, ¿será que están capacitados los ex policías para dirigir un problema de cárceles? ¿O es que acaso no se necesita que esto lo dirijan criminólogos, psicólogos en criminología, abogados expertos, penalistas que conozcan de la problemática carcelaria? Estos son quienes deberían conocer estos problemas. Mire usted que tenemos una población carcelaria de 40.000 personas, 40.000 privados de la libertad o PPLs. De estos 40.000, menos del 5% son personas acomodadas de clases altas o clase media alta. Es decir, que 39.000 presos son gente del pueblo, son gente pobre. Tenemos que cuestionarnos, ¿se está sancionando, se está penalizando la pobreza o se está penalizando los delitos? Creo yo que una de las soluciones que está viendo el gobierno, me parece bien, es descongestionar las cárceles. Esto está correcto. De igual manera, yo me opongo, he escuchado en los medios de comunicación algunos expertos en seguridad que plantean inclusive la creación de más cárceles, que plantean inclusive ampliar y reconstruir las cárceles que tenemos actualmente. Esa de lejos es la solución al problema carcelario en el Ecuador. Más bien se tiene que empezar a derrocar cárceles, más bien se tiene que descongestionar las cárceles y limitar la población carcelaria. Creo yo y espero que este proceso de liberación de 5.000 personas, que no son personas que tienen prisión preventiva, ojo, la prisión preventiva es cuando recién se inicia un proceso penal y en las primeras etapas de un proceso penal. Quienes van a ser liberados de las 5.000 personas son personas que ya tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas y que se van a beneficiar de la prelibertad o también lo que se conoce como régimen semiabierto. De tal manera que espero yo que la SNAI, el gobierno nacional, el Ministerio de Gobierno y la función judicial tengan mucho cuidado en el escoger qué personas se van a beneficiar de esto, que como manifiesto es correcto, es un acto muy elocuente, es un acto que respaldo personalmente y va a ser favorable a solucionar de alguna manera la población, el problema carcelario. Pero ahí viene un tema que es importante. La doctora Diana Salazar decía algo que les planteaba como pregunta, decía lo siguiente sobre el tema de las cárceles. Si la policía detiene a una persona, la fiscalía procesa y formula cargos, pero resulta que un juez no dicta las medidas para asegurar el éxito de la investigación, no está caminando. O en su defecto, la policía detiene, la fiscalía no hace su trabajo de manera responsable,
entonces el juez no va a poder decidir. Y ahí el sistema de justicia no caminaría. O si la fiscalía le pide a la policía que haga un trabajo y no lo realiza de buena forma, no vamos a poder llegar ante los jueces. Entonces, necesariamente este es un triduo en el que tienen que trabajar al unísono todo este sistema. Y ahí está, doctor Medina, el sistema es el que no tiene este engranaje, porque sí, la policía dice, llevamos a la gente, y los jueces, sí, no entendemos cómo a las pocas horas ya están fuera. Pero el doctor Realpe hace una puntualización importante. Podrían salir algunos que ya están sentenciados, que han cumplido, no sé, más del 50% de la ejecución de su pena o el 60%, para tener este régimen semiabierto. No sé cómo se puede plantear para escoger, porque también puede ser aquí otro foco que dicen que sí funciona, de negocio, porque así lo han manejado, para ver qué carpetas son las que se estudian y quiénes van a salir, doctor Medina. Varios aspectos. El primero, el que se ha referido la señora fiscal general. Sobre todo, en el campo penal debe haber una perfecta sincronía entre todos los factores que concurren a su realización. Me refiero a policía, a fiscalía y a tribunales de justicia. Mientras no haya esa sincronización, la eficacia de la administración de justicia en ese campo no puede estar asegurada. Todos deben concurrir al propósito de mitigar en lo que sea posible este fenómeno muy grave de la delincuencia. Ahora, el segundo tema, el de la aplicación de este llamado sistema semiabierto. Está establecido precisamente para favorecer a quienes han cumplido algunos requisitos. Uno de ellos ya ha sido señalado por usted, Francisco. Tienen que haber cumplido por lo menos el 60% de la pena impuesta. Deben haber demostrado buena conducta, no tener quejas o trámites de orden disciplinario. Estoy refiriéndome simplemente a algunos de esos aspectos. Por eso es que tiene que ser quienes tienen que intervenir ya en este momento en que se quiere aplicar estos beneficios, gente con absoluta seriedad, para evitar precisamente que salgan de la cárcel quienes no merecen el beneficio del que estamos hablando. Aparte de esto, naturalmente, hay que hacer los mejores votos para que también la Fiscalía siga cumpliendo con su deber. Hemos visto empeños muy plausibles en estos últimos tiempos, pero hay mucho que hacer, sobre todo en materia anticorrupción. Y con esos votos también invocar la responsabilidad de jueces y tribunales para que cumplan su deber sin temor, sin favor. Solo así podremos ir recuperando este valor que se llama la paz social. Y este valor que es el que realmente preocupa, si bien el señor doctor Realpe dice, ahí hay que tamizar también, o sea, no todo aquel que incluso puede haber tenido una sentencia. Claro, separar el tema penal, la peligrosidad, el tema administrativo, el tema civil. Y tenemos unas cárceles, megacárceles, unas ciudades que se han hecho en donde parece que esto logra que
que claro, todo aquel que entra, ayer se decía que el 11% de la población carcelaria pertenece a una banda. Y por lo tanto, digamos, el 89% que ingresa a las cárceles se ve sometido en esa disputa de ese 11% para controlarlas. Pero ahí viene una cosa que nos decía ayer la doctora Andrea Aguirre, doctor Realpe, sobre lo que usted ya topaba también, que es el delito de la pobreza. Esto es lo que decía ayer Andrea Aguirre. Nos parece fundamental la excarcelación. Hay que tender a la excarcelación de los delitos menores, de los que he definido como delitos de pobreza, que dicho sea de paso también se despliegan en el contexto de la economía del narco, por ejemplo. Las mulas, las microtraficantes en las ciudades nuestras no son empresariado mafioso, son estos eslabones muy débiles de las cadenas de realización del narcotráfico que constituyen efectivamente delitos de pobreza. Doctor Realpe, sí. Esto que ustedes han reflexionado es la parte humana, pero viene ahí una cosa, es quizá la parte donde más sensación de inseguridad tiene la ciudadanía, donde está presente el microtráfico, este delito, el asalto. Usted recordará todo ese debate de si es que me asaltan y se llevan el celular, pero no cuesta más de $600, un poco más no es delito. ¿Cómo equilibrar eso, doctor Realpe? Bueno, los delitos de pobreza, que la doctrina los llama delitos famélicos, en este caso el hurto famélico, el robo, son delitos contra la propiedad. ¿Y quiénes son los que cometen estos delitos? Exclusivamente la gente pobre, el desempleado, el analfabeto. Es importante entonces cómo debatir estos delitos. No pues con prisión, con penas altas, metiéndoles a la cárcel, donde las cárceles son bodegas humanas, sino más bien creando fuentes de trabajo, creando colegios, creando universidades. Mire usted, por ejemplo, ¿por qué en el Guayas no creamos fábricas? ¿Por qué en Milagro? ¿Por qué en Santa Rosa, en donde en este momento existe un gran nivel de delincuencia? No creamos fábricas, no creamos colegios, no creamos universidades para ver si es que inmediatamente no baja el nivel de delincuencia. Definitivamente es equivocada la apreciación de que aumentando las penas para ciertos delitos o creando más cárceles o imponiendo la prisión preventiva para las personas que cometen delitos contra la propiedad va a bajar la delincuencia. Eso es completamente equivocado. La pobreza, la cárcel, la delincuencia va a bajar únicamente con la creación de fuentes de trabajo, con la creación y la construcción de colegios y universidades en los sectores más pobres. Eso es justamente lo que los criminólogos tienen que estudiar. Eso es justamente lo que los psicólogos criminólogos tienen que estudiar y ver las soluciones al sistema carcelario grave. Se podría hacer una división, usted decía no más cárceles, pero parece que este modelo, doctor Realpe, de estas grandes bodegas humanas, en donde se mezcla todo, pero también ayer se debatía y decían, pero también hay una cárcel, la 4, por ejemplo, en donde se diferencian, ¿no? Hasta étnicamente en algunos casos, pero hay, por ejemplo, delitos que han ido contra la sociedad, doctor Realpe, del ejercicio del poder político. ¿Se debe tener estas diferenciaciones? Mire usted primero la premisa de que en el Ecuador hay cero rehabilitación social. Se llaman los centros supuestamente de rehabilitación social. No hay en el país absolutamente un solo acto administrativo con el fin de rehabilitar a las personas privadas de la libertad. En lo que sucede en la cárcel 4, por ejemplo, no es que están los sujetos que han cometido el delito más grave o los delitos más pequeños. Creo yo que ahí sí están las personas más peligrosas para la sociedad. ¿Cuál es el delito más grave en el catálogo penal? Para mí es el delito de peculado. ¿Por qué? Porque deja a los sectores pobres sin la oportunidad de tener atención médica, atención alimenticia, atención en educación. Esas personas que están en la cárcel 4, que no se benefician absolutamente de un régimen de rehabilitación porque no existe rehabilitación, pero están con todas las comodidades protegidos por el Estado. Y de alguna manera esto es un mal ejemplo para la sociedad. La impunidad es un elemento más que acarrea la creación de la delincuencia. Porque ¿qué dice el ciudadano? A ver,
El señor expresidente de la República, Rafael Correa, robó miles de millones de dólares. El ministro tal robó millones de dólares, se metió en la embajada mexicana, pidió asilo político. El ministro fulano de tal robó tanto y le dan 1 año de prisión preventiva. Es decir, ese mal ejemplo de la impunidad es lo que crea confianza a otros ciudadanos para cometer los mismos delitos. Delitos que son muchísimo más graves que robar un celular, que entrarse a una casa en la noche y robar unos televisores, robar unos muebles, cuando las personas que ocupan altos cargos públicos roban millones de dólares. Claro. Y ahí hay un tema que sí vale la pena debatir y aclarar, doctor Medina, sí. Estas diferencias tan grandes entre el que roba una gallina, un celular, el que se mete a una casa, con el que tiene además el honor de ser nombrado ministro, subsecretario, director nacional, se llevan, pero tampoco relativizar el delito del otro, que es ese que tiene el ciudadano que genera esta sensación de inseguridad, doctor Medina. Hay que tratarlo, hay que clasificar, se podría llamar así, perdóneme, clasificar a los presos por esto de peligrosidad y cómo se vuelven más peligrosos o no, y algunos otros que a lo mejor no necesitan rehabilitación, sino ciertamente el alejarles de la sociedad. Esto es muy duro, se puede plantear como un tema populista, doctor Medina. En el fenómeno delincuencial se pueden hacer varias clasificaciones. Una de ellas, distinguir los llamados delitos de pobreza, yo les llamaría con más propiedad delitos por necesidad. De otros delitos que son de otra intencionalidad. Por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, los delitos de corrupción. Así hay que distinguirlos. Aquellos que porque la vida no les ha permitido satisfacer sus necesidades, porque no tienen trabajo. El problema de este país es la falta de trabajo. Los ecuatorianos no requerimos dádivas. Lo que los ecuatorianos requerimos es tener dónde trabajar para con nuestro esfuerzo llevar el pan a nuestros hogares. De modo que esto de la delincuencia de pobreza hay que combatirla sobre todo con medidas que se orienten hacia crear centros de producción. Y eso naturalmente entraña inversiones y las inversiones entrañan seguridad jurídica. Los otros delitos deben ser tratados con absoluta firmeza, sobre todo aquellos que atentan al interés público, que son los llamados delitos de corrupción. Estas y otras clasificaciones pueden hacerse en el fenómeno delincuencial. Lo importante es tener la convicción de que hay que combatir este fenómeno según las fuentes de donde proviene. En unos casos hay que entender el estado de necesidad. En otros hay que entender la propensión a hacer el dinero fácil, ya sea en el narcotráfico o en otras actividades delictivas. Así es como debe conceptuarse este fenómeno. Doctor Medina, este modelo de las grandes cárceles que se dijo que iban a ser tan inteligentes como que casi todo iban a hacer las máquinas, y resulta que no han sido nada, que han llevado más bien al control de estas bandas que se dicen están al interior y que además dirigen desde ahí casi como las oficinas centrales el resto de delitos, sobre todo estos. El narcotráfico parece que es el que más logra controlar.
este modelo, ¿no es cierto? Estas grandes cárceles deben ser replanteadas, aquello de que las cárceles puedan tener su localización en las ciudades para que incluso los presos estén más cercanos a sus familiares. No hay que alejarlos, pero también eso podría ser para evitar estas grandes concentraciones, que funcione un sistema carcelario distinto, doctor Medina. La construcción de las grandes cárceles se inscribe dentro del propósito de hacer grandes obras a través de contratos que permiten actuaciones reñidas con la moral y la ley. Contratos y construcciones sin estudios previos que determinen la necesidad de esas obras, la forma como tienen que ser construidas, sus especificaciones técnicas y sus costos. Hay que construir porque lamentablemente la contratación pública se ha convertido en nuestro país en la principal fuente de la corrupción. No son obras hechas con estudios serios como deberían ser todas las cárceles y obras de otra naturaleza. Estamos viviendo precisamente esta forma de construir que no tiene el propósito de solucionar problemas, sino de solucionar las ambiciones que lamentablemente inspiran a algunos que llegan al usufructo del poder público. Doctor Realpe, entonces la medida para usted, y el doctor Medina ha dicho que ojalá tengamos personas honorables que vayan a estudiar, pasa por tener una reglamentación, por transparentar cómo se ha de usar esta medida, no solo para los que ya tienen, digamos, el cumplimiento de estos requisitos, de lo que está previsto, el 60% de la pena y a una sentencia ejecutoriada, pero también aquello de analizar la prisión preventiva. Usted diría, yo estoy de acuerdo con esto, pero nos ha dicho, ¿no? Planteemos cómo se va a resolver el tema, doctor Realpe. Es buena la intención en todo caso, ¿no? Bueno, sí, estamos de acuerdo con el doctor Medina y algunos penalistas en el país que es buena la intención del gobierno de sacar de la cárcel a más de 5,000 personas. La ley y el reglamento existe. ¿Cuál es? ¿A través de qué figura jurídica? A través del régimen semiabierto. En última instancia, quien decide qué personas salen es el SNAI, conjuntamente con el juez penitenciario, que es quien ya ordena la libertad de la persona privada de la libertad bajo ciertas condiciones. Ojo lo siguiente, no es que obtienen la libertad definitiva estas personas, salen a terminar de cumplir su pena en libertad, es decir, en la calle, cumpliendo otro tipo de actividades, presentándose ante un fiscal o juez, cumpliendo medidas socioeconómicas, ayudando a los sectores populares, haciendo obra social. Esa también es parte de la pena. De tal manera que esperamos, yo aspiro, de que esas 5,000 personas tengan que ser analizadas por una veeduría ciudadana para ver realmente quiénes son las personas que van a beneficiarse de este régimen semiabierto. Y además, ojalá sean las personas con delitos menores, a excepción narcotráfico, a excepción peculado, a excepción asociación ilícita, y sean las personas que han cometido delitos pequeños como hurto o robo sin lesiones o muerte a personas. Claro, y ahí alguna gente ha dicho, sí, si son delitos pequeños y eso, que no sea pues unos que ya tienen órdenes de prisión y que sean 30, 40 veces de la detención, ¿no? Doctor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Realpe, muchas gracias. Creo que ameritará otro encuentro porque sí vale la pena el plantearnos aquello de que todo es delito. Yo nunca me olvido que querían meternos a la cárcel, y así lo pusieron en la ley, por pensar y opinar distinto. Y entonces, claro, ahí hay una relación que hay que tratarla. No todo es judicializar o penalizar, ¿no?
Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Medina y señor doctor Realpe. Buenos días. Buenos días. Gracias a usted por invitarnos. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Gustavo Medina y el doctor Gonzalo Realpe. Enseguida volvemos con el tema de la emergencia en la CNT. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La lentitud de los municipios en la entrega de permisos para la construcción genera malos entendidos en la comunidad. Desconocer cómo funcionan las ordenanzas, las aprobaciones de planos, los